Hola, pues ya regresamos. Am, bueno, estaba revisando rápidamente aquí am, algunas imágenes. Solo quiero citar algunos, bueno, yo espero que a partir de la siguiente sesión ya comencemos a ver ejemplos ya más a fondo. Yo creo que nos esperamos tantito, ¿no? Pero bueno, de momento, quienes estén, pues chequen esta imagen y pues no sé, es algo ya que queda totalmente a análisis. No sé si esta imagen ya la habían visto antes. ¿Qué opinan? Mm. Es muy graciosa la diferencia entre las cabezas y los cuerpos. Sí, sí, de hecho, yo le denominaría que es como una especie de conjugación de elementos visuales, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es como complejo, o sea, esto queda, son me parece 4 páginas, pero pues ahora sí que ya desarrollar una novela gráfica con esta estructura creo que es posible, pero creo que tal vez es más complicado, ¿no? ¿Pero de qué trata? ¿De qué trata? Pues es meramente experimentos de construir. Sí, de hecho este no lo tengo, no lo he podido conseguir este, con una resolución muy buena. De hecho tenía el libro, pero ah, Pero, ¿son viñetas sobre otras viñetas o es otro tipo de composición? se supone que hay una referencia de origen que tiene un contenido ah, en la pieza original y pues comienza a intervenirse, ¿no? Esa sería como la palabra. Se interviene por parte del artista y empieza a hacer. De hecho, es posible que en el libro que se subió al grupo, el de 99 formas de contar una historia, tal vez venga alguna estructura similar, pero sí, creo que este tipo de trabajos son más como para, pues sí, vemos que su naturaleza es de, pues totalmente distinta a una finalidad de contar una historia, ¿no? Sí. Sí, de hecho, este cómic de Art Spiegelman fue de los que motivó que yo comenzara a hacer investigación. Sí, pero pues no sé si ya comenzamos. Dejamos esta imagen un poquito, o esperamos a que se integren un poquito más personas. Am, Podemos ver algunos casos como ejemplo. Este es otro trabajo de Art Spiegelman y son iteraciones.
¿no? Iteración es como generar variaciones, ¿no? En torno a una delimitación, que en este caso es una imagen. Y pues es lo que se plantea, ¿no? Parece ser que es muy interesante que hay estructuras experimentales de narrativa gráfica que por su naturaleza o por su forma de apreciarse, parece que ya no entran como tal en el campo de la narrativa gráfica, parece que entran más al campo de la lectura o al campo de la gráfica, que es como el caso de estas dos piezas, ¿no? De Art Spiegelman. Finalmente, aquí consistió en hacer variaciones sobre estas paletas, ¿no? Y no sé si alguien quiera opinar, comentar algo. Y sí, pues es lo que les mencionaba, ¿no? Creo que como tal esto, para solicitar una beca, no sé si entraría como tal al campo de la gráfica o al de la narrativa gráfica como tal, porque yo creo que sí, es complicado, ¿no? Se supone que de manera rigurosa, pues debería ser en narrativa gráfica, pero como tal no se está contando una historia, ¿no? Digamos que aún así dentro de las formas de contar una historia, pues siempre tiende a predominar la estructura lineal, ¿no? Estructura de inicio, nudo y desenlace. Aquí vemos otras modalidades que vamos a estar viendo. En este caso serían como modalidades de iteración, que es generar variaciones, ¿no? A partir de color, en el caso de esta pieza de Art Spiegelman, ¿no? Concretamente esta, a diferencia de todo esto lo voy a poner en un PDF, a diferencia de esta otra, ¿no? Que como tal, pues se supone que es la estructura de metalepsis, que es una conjugación de referencias y presente, pasado y futuro dentro de una narración. Que en este caso, sí, creo que un mejor ejemplo de esto es precisamente el libro que hizo Matt Madden, el que se llama 99 formas de contar una historia. Y pues me parece que está en el grupo, si no lo volvemos a subir. Y sí, ojalá puedan revisar ese libro. Se podría decir que es un libro de iteraciones, ¿no? Que como su nombre lo indica, es un libro que trata sobre 99 formas de contar una historia. Que en este caso Matt Madden parte de una anécdota de la vida cotidiana, ¿no? Que le pregunta a su esposa qué hora es. Su esposa le contesta a tal hora y él se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo que estaba buscando mientras abre el refrigerador? Ah, gracias Isai y Oscar. Sí, sí, de hecho hay dos versiones del libro de Matt Madden de 99 formas de contar una historia. Entonces, pues ojalá lo puedan revisar. Es como el mejor ejemplo, ¿no? de todo esto. Y bueno, pues les decía entonces que yo espero que esto Yo ahorita todavía no quiero pasar esta parte, a lo mejor yo sé que sería como muy bueno ya pasar a esta parte visual, pero creo que, no sé, yo consideraría también muy importante reconocer como esto desde un aspecto meramente estructural, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a estar revisando. De hecho, para quien le interese trabajar o conocer más esta estructura de metalepsis, pues no sé si quieren subo esta imagen. Voy a procurar. Me parece que sí tengo alguna imagen. No, creo que esta es la que tengo de mejor resolución, pero sí, alguien la puede conseguir. Esto yo lo rastré hace algunos años. Posiblemente ya alguien haya subido alguna buena
imagen en una resolución La alta. subí a WhatsApp, pero no sé si esté mejor que la que usted tiene. Ah, ya. Posiblemente. Sí, yo creo que ahorita para este momento, yo esto lo rastreé como en el 2015, pero sí, sí he notado que se ha comenzado a ver más material. Sí, es que hay veces que, así como se suben buenos nuevos materiales, también quitan otros, etcétera, ¿no? Sí, sí, no se alcanzan a ver. De hecho, yo intenté hacer una versión con un cómic mexicano y me da un poco de pena, pero a ver si luego les comparto esas imágenes. Sí, es que es de un cómic. De hecho, tan así que creo que ni siquiera lo incluyo en todo esto, pero sí, sí lo voy a subir. Sí, no lo tengo ni siquiera en la mano, ¿eh? Porque no lo consideraba ni siquiera algo serio. Sí. Y bueno, pues aquí esto fue parte de imágenes que se usaron para una conferencia, que pues finalmente es una recopilación de imágenes. Pues aquí podemos ver algunos, les decía que yo no quiero pasar a esta parte, pero bueno, ya pasamos, porque yo quisiera dar prioridad a esta parte de la metodología y al recetario, porque creo que hay muchas dudas todavía, pero este sería un ejemplo de la estructura por abismación, ¿no? Se supone que en la narración tiende a haber una lectura de izquierda a derecha, como si fueran zetas, ¿no? Pero también vemos que en esta modalidad de estructuras experimentales, la narración va hacia el frente, ¿no? Aquí vemos que una forma de ir planteando este desplazamiento hacia el frente y después hacia atrás, una es abismación frontal hacia el frente y abismación inversa, que es cuando va hacia atrás, como si se cayera un precipicio, por ejemplo, ¿no? O se va caminando, pero hacia adelante, no hacia. La lectura no se desplaza de izquierda a derecha, ¿no? Y bueno, aquí es muy interesante el caso de este proyecto. Aquí solo puse una imagen, pero es un cómic, es una novela gráfica. Y de hecho este cómic está pues sí, clasificado como dentro de la novela gráfica de vanguardia, así como el libro de El viaje. Este también sería una modalidad de vanguardia porque se está relatando, así como se plantea que todo es personaje de la historia, aquí se está planteando que el personaje de la historia es el desplazamiento de una bala. Entonces, pues sí, a un grado tal que conformó pues una narración de 120 páginas, ¿no? Me parece. De hecho, este sí lo pueden encontrar Es también muy interesante que este tipo de proyectos pueden existir tanto en soporte de novela gráfica impresos y también hay algunos proyectos que pueden transcribirse a animación. ¿Tú lo tienes, Cisal, este cómic? No, pero lo conocí por ti, Anabel. Sí, Nos pusiste, de hecho, la animación. sí, Está muy bueno. sí. Sí, no tengo aquí la animación, pero sí se llama 3 segundos el proyecto. 3 segundos y es de Marc-Antoine Mathieu, me parece. Pero si a alguien le interesa, luego, bueno, esto lo voy a poner en un PDF, ¿sí? Para que, pues estemos checando las referencias, ¿no? De algunas estructuras. Y aquí vemos, ¿no? Algunas configuraciones de espacios. Voy a subir, de hecho, esta misma carpeta al Drive para que ahí esté. Abismación, sí, de abismo. Ajá. Abismación frontal hacia adelante y abismación inversa.
Ujú. Si eso viene, para que le interese checar esto, viene en... Uy, es que viene en todo el libro en distintos capítulos, es lo que les decía. Sí, pero, por ejemplo, viene en la parte, la página 39, para que le interese. Sí, es que vamos a estar viendo ya totalmente, ya la parte semiótica, y pues viene en el capítulo 8, vectores de lectura y relación direccional, que una de esas modalidades pues es la bismación. Y bueno, por ejemplo, esto, o sea, creo que el recurso del ejercicio que se va a poner después, pues es muy interesante del que consiste en tomar un tráiler de película y elegir fotogramas, porque a partir de esto se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo, cómo nosotros vamos a ir editando las imágenes, ¿no? Que es como muy interesante. Aquí vemos cómo en este caso los paneles se están configurando de diversas formas en las que los planos eh, pues están enriqueciendo mucho la lectura, vale la redundancia, ¿no? Al lector de cómic. Y bueno, es muy interesante que hay ciertos proyectos que incluso es más fácil encontrarlos en el campo de la gráfica como tal. Hay gente que se dedica a hacer gráfica que hace este tipo de cosas y no se consideran historietistas. Es también como lo interesante, ¿no? Que incluso también en el campo de la pintura hay algunos casos que finalmente más bien es cómo se van configurando imágenes, yo creo, ¿no? Pero bueno, aquí finalmente vemos que se pueden lograr efectos muy interesantes, ¿no? Incluso con algunas técnicas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un fotograma que elijamos hacemos este recorte en vertical, ¿no? Reforzando o enfatizando el desplazamiento hacia abajo del buzo, ¿no? En este caso. Gracias, Pati. Aquí vemos un caso, ¿no? Que casi siempre este tipo de paneles se recomiendan para personajes que suban o bajen, ¿no? Puede ser que haya, no sé, puede ser la caída de una pluma, la caída de una gota de agua, la elevación de un globo, el ¿cómo se llama? El descenso de un buzo, etcétera, ¿no? Y si se va reiterando la imagen y en cada una se va mostrando una variación, pues se enriquece mucho, ¿no? Y también es algo que se plantea, ¿no? Ya cada vez se plantea menos este tipo de cosas en un cómic. Entonces, algo que también vamos a estar enfatizando mucho es el recurso de pensar en imágenes, ¿no? Que pues finalmente requiere y exige un ejercicio muy distinto, ¿no? A como tal de estar escribiendo un cuento. O sea, como tal podemos poner dentro de nuestro cuento que tal vez hay un buzo que desciende hasta encontrar una caja con un tesoro, ¿no? Pero aquí lo que se ha planteado desde el inicio no es el qué se cuenta, sino el cómo se cuenta, ¿no? Cómo se enriquece visualmente una página para contar algo. Entonces, pues uno de los recursos que se pueden utilizar tal vez es la escaleta verbal y la escaleta visual, ¿no? Que a veces es lo que se recomienda, ¿no? No es tanto tener mucho tiempo para planearlo, sino a veces, por ejemplo, el recurso tan básico como es ¿no? El de la escaleta verbal y visual, que es como una herramienta como muy previa y que incluso se podría considerar muy primitiva
a diferencia de lo que ya es el guión literario, el guión técnico o un storyboard, ¿no? O sea, de una manera muy básica podemos estar haciendo esto, ¿no? Supongamos que la escaleta verbal puede ser que aquí se describa, por ejemplo, aquí la escaleta verbal consiste en describir ideas. Ejemplo, buzo desciende de manera gradual. Aquí simplemente se pone, buzo va descendiendo de manera gradual en el mar. Y en la escaleta visual simplemente se van dividiendo, así como aquí, en 5 paneles de manera vertical. No sé si se alcanza como a reconocer la idea. De hecho, yo espero que esto ya lo podamos transcribir. De hecho, por eso este libro en el que nos estamos basando no lo he podido acabar, porque ya implica como una labor pues más ardua, ¿no? De estar enfocándose a todo esto. Pero pues sí, finalmente aquí sería hacer un dibujo de 5 bloques verticales en los que simplemente, si bien a lo mejor nos queremos saltar la escaleta verbal, bien podemos hacer los 5 bloques verticales en los que simplemente describamos, buzo va descendiendo gradualmente, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Incluso también esta puede ser un ejercicio, que alguna página que nos guste o una serie de páginas que nos guste, hagamos una transcripción a este tipo de escaletas, ¿no? No sé qué les parezca. Está el caso de esta que vimos, ¿no? Que sería hacer un desglose de 5 paneles verticales y describir adentro, ¿no? Como aquí, mano que toca el piso, sangre goteando, viñeta número 1, viñeta número 2, viñeta número 3. Y esto implica automáticamente estar haciendo un pensamiento más predominante de imágenes, ¿no? Que de estar haciendo como tal una descripción. Aquí podemos ver que incluso no fue necesario poner elementos verbales, porque el dibujo como tal está enriqueciendo la narración, ¿no? Y es entonces lo que dicen mucho, bueno, algunos teóricos, ¿no? Dicen, no, pues es que entre menos requieras utilizar el elemento verbal es mucho mejor, porque por eso es una narración en imágenes. Tiene que haber un predominio y una maestría en ver cómo estamos editando en imágenes, ¿no? De ahí que por eso se busque evitar el efecto monografía, ¿no? Generalmente a lo mejor esto se resolvería en una viñeta cuadrada, normal, y aquí diría, el personaje está descendiendo hacia la profundidad, ¿no? Y aquí vemos cómo en efecto se está potenciando el uso del dibujo, ¿no? Para no tener que hacer como este truco de decirlo con texto, sino que las imágenes lo estén potenciando, ¿no? Y enriqueciendo. No sé si hay algún comentario que quieran hacer. Y bueno, acá habría otras, ¿no? Que es muy interesante el trabajo de Eduardo Salles, que ha hecho como una versión postmoderna de lo que hacía Quino, ¿no? Hacer como una crítica social, solo que él, no sé si alguien ubica el trabajo de Eduardo Salles. Me parece que tiene un trabajo que se llama Manual de los Cínicos, algo así. No, Cinismo Ilustrado. También si lo quieren buscar. Él utiliza mucho infografías para hacer como sátira de aspectos. Ah, ya. Sí, pero aquí se alcanza a ver un poquito. Sí, esto fue creo que de rápido y no pude como conseguir imágenes tan nítidas porque fueron como 100 las que utilicé, pero
pueden checar su página, se llama Cinismo Ilustrado. De hecho, ya no he visto más trabajo de él. Ah, ya. Gracias, Luis. Sí, tenía un blog que se llamaba Cinismo Ilustrado, ahora creo que dirige el proyecto de Peter. Sí, sí, pues finalmente es también un formato al que ha evolucionado la tira cómica, ¿no? Que pues creo que la tira cómica se ha hecho más sofisticada, ¿no? En este caso esto lo podríamos incluso pues ubicar como tira cómica posmoderna, ¿no? En la que vemos este comparativo de cómo se apreciaba la obra de arte del siglo, bueno, el antes y después, ¿no? Cuando no se utilizaban los dispositivos tecnológicos. Y bueno, vemos que la tira cómica ya evoluciona a un grado en el que pues ya no es como, pues sí, el trabajo como lo que hace Aquino, ¿no? Sino que ya es un dibujo más digital y vemos que en efecto hay infinidad de ejemplos, ¿no? Al respecto. Y aquí en efecto también esta imagen se cita por en qué momentos es válida la repetición, ¿no? Ay, perdón, y ya me estoy pasando, ¿por qué no? No me dice. ¿Quieren que revisemos entonces ya algunos proyectos? ¿Habías mencionado, Mariana, andas por ahí? Sí, otra media hora, no importa. Sí, 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 andas por ahí. tampoco me molesta, pero bueno, si quiere los voy compartiendo, aunque no es mucho. Ok. A ver. Ujú. Sí. Ok. No, ya, la verdad, ya me dio pena. Como gustes. Es que es muy poquito, pero bueno, a ver si ya, sí, sí. Esto lo voy a subir al Google, a Android, perdón. Sí, si quieres ir checando si puedes compartir la pantalla. Ah, ok, voy a ver. Ah, es que dice que no tengo la función de compartir. Me dijeron que estaba la función de compartir. No, Sí. dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Pero pues puedo pasar el link y Ujú. no sé. Uy. Sí, sí, como. Aquí sería otra modalidad de iteración, ¿no? En cuanto a estéticas, ¿no? Y que ya va más como una reflexión muy ligada a la historia del arte, ¿no? Y finalmente creo que es más evidente como esta idea de los ambientes. Y que es muy parecido al trabajo de 99 formas de contar una historia, ¿no? De Matt Madden. ¿Qué pasó, Mariana? Ay, no, es que ¿por dónde pasaré el link? ¿Por WhatsApp o- En el chat, Sí, en el chat. Ah, ok, ok. Pero bueno, lo puedes compartir por mí y ya. Y bueno. Ujú. Aquí otro ejemplo de abismación, pero vemos que es un efecto en una sola página. Bueno, a ver. Uy, creo que No puede ser. dice autorización denegada. este blog solo está abierto para lectores invitados. Bueno. Ay, no, si quieren mejor paso la siguiente y ya arreglo eso, porque de por sí no sé por dónde se hace eso. Sí, Mariana, no te preocupes. Ah, bueno, una disculpa. No, no te preocupes. No pasa nada. Estaba viendo el cómic que nos recomendaba Evaristo y sí, en efecto, la estructura es espiral,
pero por lo que entiendo es como la historia de un pueblo a partir de sus personajes. Y es a partir de este extraño origen del por qué tanto interés por la espiral, que a su vez se va reforzando con que todo tiene espiral, ¿no? ¿Andas por ahí, Evaristo? Sí, aquí estoy. Sí, sí, pues creo que es Sí, muy interesante. efectivamente, el manga es sobre, podría decirse que incluso el protagonista es el pueblo, pero Sí, como cada uno de los personajes va teniendo alguna experiencia con las espirales hasta que la maldición va creciendo y termina con un final un poco extraño. Pero bueno, me llama la atención por eso, porque todo remite a la espiral en ese manga. sí, no, sí, sí es un cómic de terror, ¿eh? En efecto. Sí, a ver, entonces, Luis, sí tienes no sé si quieres checar si se puede compartir la pantalla. Me decía Mariana que no aparece esa función. No, me dice que solo el anfitrión puede compartir en esta reunión, Mm, pero si quieres te paso ahorita por el chat el link a ver si se puede abrir y ya aunque lo compartas desde tu pantalla. sí, A sí, ver. pues de hecho puede ser que ya sea que se haga un PDF, por ejemplo, ¿no? A ver, ya te lo mandé, a ver, no sé si se vea, No, a ver. si lo puedas ver ahí. Ujú. ¿Cuál es? Las 4 imágenes son como las 4 de boceto que tengo, puede ser desde esa. Ujú. Pues es, o sea, bueno, el proyecto que yo quisiera hacer es una cosa bastante breve, como también para no complicarme pues mucho realmente. Es una historia de justamente como de una mudanza, ¿no? Como esta típica historia como de mudarse y como en una casa embrujada, ¿no? Entonces, es como un chico que se muda a un nuevo departamento y se da cuenta que posiblemente el lugar pues está habitado como por alguien más, ¿no? Ya hay alguien más ahí que puede ser un fantasma o puede ser una presencia. Entonces, pues ahí ahorita es una imagen como de mi sketchbook. Yo realmente siempre boceto directo hacia la escaleta visual. Para mí escribir o describir o hacer un cuento, la verdad se me hace una cosa de terror, la verdad no puedo. Entonces yo directamente dibujo y voy describiendo, poniendo diálogos o poniendo acciones de, esta viñeta tal, ¿no? Esta cosa tal. Y ya como que más o menos de alguna forma como que yo me entiendo un poquito, ya para como pasarlo a limpio. Entonces, pues estas 2 primeras imágenes son justamente como de algunas notas que hice ya como de cómo empezar la historia un poco. Y ya las otras 2 siguientes imágenes ya las hice en digital. Casi siempre antes de hacer el cómic, yo trabajo realmente casi todo en digital. Tenía la idea de hacer este cómic en análogo, lo quería hacer en lápiz, pero me conozco y sé que no voy a terminar. O sea, se me va a hacer mucho más complicado, ¿no? Hacerlo en análogo. Entonces, pues, bueno, lo voy a hacer en digital, espero. Y ya las últimas 2 imágenes, pues ya es como un poquito más como una parte como organizacional, ¿no? Como de, ya por página, más o menos como qué poner en cada página, qué acciones, ¿no? Algunas notas, algunas, como decir, bueno, ya en esta página, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Ya es el desenlace como de la primera parte, ¿no? Ya tengo que continuar con cómo continúa la historia, entonces ya como que pongo esas pequeñas notas. Y quería que fuera, lo había pensado primero hacerlo como para el reto del Inktober, que son los 30 días dibujando, pero pues no me va a dar tiempo, pero sí quiero irlo haciendo, entonces estaba pensando tal vez que fuera como de unas 24, 32 páginas, pensando en que tal vez se pudiera imprimir, pero realmente no estoy así como muy seguro, no quiero que sea tan extenso tampoco, porque me conozco y sé que si es muy extenso no lo voy a terminar. Entonces lo quiero mantener como un poco lo más sencillo posible. De alguna forma ya tengo pensado como el inicio, la parte como digamos media y el final ya lo tengo más o menos decidido. Y pues ya, ahorita es como todo lo que llevo avanzado hasta ahorita. Pues estoy muy bien, Luis. Sí, sí habíamos platicado un poquito de... Uh-huh. Sí, ya es que te había comentado. Entonces tienes ahorita
ya más o menos el esbozo de 27 páginas. Más o menos, o sea, todavía me faltan algunas, por ejemplo, que están así como en blanco, ¿no? O tengo los cuadros, pero no sé qué poner, ¿no? No he dibujado nada, entonces, pero más o menos tengo como la estructura, digamos, como en mente, de cómo iría, digamos, como toda la historia, justo como para no, no alargarlo demasiado, pero que también se entienda y pues sea como bastante redonda, ¿no? Al final, como que no quede justo como lo que dices, ¿no? Que no queden cabos sueltos, que no queden así como cosas de que no se entienden o de que no se justifican, ¿no? Que siempre es algo que me preocupa mucho al escribir una historia. Sí. ¿Te gustaría que los demás opinaran al respecto de tu... Sí, adelante, No adelante. sé qué opinen del trabajo de Luis? Sí, pues un poquito algo que había mencionado Luis es pues esta situación como de pues que se te facilitaría más trabajar con imágenes, ¿no? Directamente a pasar por todo este proceso de lo verbal, ¿no? De hacer un cuento y... Pero, a ver, ¿quiere comentar Evaristo? Sí, yo coincido con él. A mí también me parece más fácil pasar directo a la escaleta visual que escribir previamente el relato y hacer la historia. Esa también es una forma que yo tengo de trabajar, aunque para este curso sí estoy haciendo el relato y he hecho dividirlo en enunciados, pero a mí también me funciona más esa forma. Sí, Nahum. Sí, yo creo que es totalmente válido. A mí, por ejemplo, al contrario, me pasa que si no tengo un plan, supongo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. En mi caso creo que es bastante controladora e insegura, entonces sí necesito tener como un plan primero escrito para luego ya pasar al dibujo. Pero he visto, por ejemplo, productos como justo este cómic del garaje hermético de Moebius, que escribió al hilo, ¿no? O sea, no tenía pensado ni siquiera a dónde quería llevar su historia y más bien la iba resolviendo con cada nueva publicación. No sé si era semanal o quincenal, pero cada cierto tiempo él iba, ¿cómo se dice? Improvisando, justo improvisando, y pues es un ejercicio bastante válido y también genera como contenidos bastante diversos e interesantes, ¿no? Sí. Sí, pues en efecto, creo que una situación que se ha también reiterado en el taller es que finalmente el taller lo que busca es que cada uno y cada una de nosotros, reconozcamos un proceso, una metodología y también nuestras estrategias, ¿no? Es que a mí me funciona más trabajar primero con las imágenes, o a mí me funciona más primero hacer un cuento, a mí me funciona más, como dice, sobre la marcha y trabajando, ¿no? Pero el asunto es que sea lo que sea que elijamos, pues nos ayude a ir avanzando, ¿no? Y en efecto saber qué es lo que no nos está ayudando y descartarlo, ¿no? Gracias, Naum. Pues, ¿alguien más que quiera opinar? ¿Tú, Luis, algo que quieras comentar? No, pues, pues nada más que pues ahorita no he avanzado mucho. Yo pensaba como tener ya mínimo alguna parte como más acabada, digamos. Pero, pero bueno, lo importante es que por lo menos no lo estoy trabajando, ¿no? Ahí voy poco a poco, pero sí lo quiero hacer, o sea, sí lo quiero, digamos, como concretar, porque pues justo me ha pasado que tengo un montón de proyectos que no he hecho porque pues ahí se han quedado, ¿no? Ahí se van acumulando y se van acumulando, entonces pues ya es momento como de darle salida de alguna u otra forma. Pero pues igual varias cosas que se ha comentado ahorita en el taller, pues las estoy aplicando justamente, ¿no? Incluso ahí quise meter, no estaba pensado, pero quise meter como una secuencia de sueño, como pensando en lo que has comentado, ¿no? De que puede ser como una cuestión como ayudar como la narrativa y también tiene como esta parte como que puede ser incoherente, ¿no? Como no saber si es real o no pasó. Entonces me gustó esa parte y dije, bueno, voy a meter como algo ahí como de sueño
Y pues nada más eso. Sí, sí, Luis, y creo que también es como muy importante en el caso de gente que ya lleva avanzados proyectos de novela gráfica o proyectos que ya ha esbozado, pues también abrir una posibilidad a una línea también experimental, ¿no? Como mencionas que has ido am, implementando algunos recursos que has ido viendo en el taller, ¿no? También hacer como una versión alterna en la que vas aplicando recursos, porque finalmente aquí ya estás, ya esbozaste y desarrollaste pues un proyecto, pero sí, también de lo que se trata es como de, de ser flexibles, ¿no? Y también como tener esta posibilidad de qué pasaría si esta, pues también mantengo una línea de trabajo experimental, ¿no? Sí, claro, justamente, que es lo que has comentado, ¿no? A lo largo de las sesiones. Entonces sí tengo como la estructura más o menos planeada, pero pues justamente como que no me cierro a cambiar o a experimentar alguna cosa, ¿no? Al contrario. Sí, sí es muy importante la flexibilidad, ¿no? De decir, bueno, ya hice una versión, pero pues puedo hacer una versión distinta y no pasa nada, ¿no? O sea, que no cause un conflicto. Y bueno, Patti también quiere comentar algo. Ah, y Elia, sí. ¿Sí? Yo quiero comentar si en algunas páginas de este trabajo se recurre a la iteración. Me refiero a la presencia de este personaje. Y luego también me pregunto por qué hay una constante en la escala de proporción. Pienso que probablemente eso se podría modificar hacia menos y hacia más grande para hacer una abismación mucho más dinámica que dé tensiones a la estructura de la página, pienso yo. Gracias, Patti. No sé qué opina el autor. Luis. Sí, bueno, realmente las viñetas, digamos, como que no son como tan finales, pero es más como para en un momento como sacarme la idea, digamos, como plasmarla y que no se me olvide, ¿no? Pero yo también luego veo, digo, no, pues como que estoy repitiendo muchos planos, ¿no? Como que se ve como muy cerca todo, entonces, bueno, vamos a variarlo un poquito. Pero ya de momento es como un poquito como sacar la imagen y así la plasmo, ¿no? Porque si no se me va a olvidar o no me voy a acordar. Pero sí, justamente, o sea, me falta un poquito como más trabajar esa parte. Sí, y de hecho a veces también sí es válido. En el caso de Luis, él lo que menciona mucho es como que a veces quiere depurar mucho una página y a veces eso la obstaculiza para ir como pues continuar. Y yo pues le he comentado un poquito, pues lo que importa ahorita de momento es que lo vayas avanzando. Igual puedes concluirlo y después puedes hacer una segunda versión. De hecho, ha pasado también que algunos dibujantes han hecho una primera versión de un cómic y después vuelven a hacer, rehacen el mismo trabajo, pero como menciona Patti, ¿no? Ya depurando la edición de los paneles, ¿no? A ver, también quieren comentar. Sí, adelante es Elia, ¿verdad? Es que como no aparecen aquí los nombres. Sí, hola. Pues yo quería nada más darle un consejo porque me pareció escuchar que no puede terminar que no tiene el final bien de la historia. Entonces, hace mucho tiempo tomé un curso de guión de cómic en la preparatoria, ya tiene mucho tiempo, pero una de las principales cosas que nos decían es que la línea argumental te va a es precisamente para eso, y el plot, para poder tener la historia completa desde un inicio, en pocas frases, para que cuando la puedas desglosar, pues ya nada más le agregues las conexiones hacia el final, pero el final ya debería estar hecho desde el plot o desde la línea argumental. También llamada sinopsis, creo que es, de la historia.
Entonces a lo mejor y eso podría funcionarte porque pues yo también tengo ese problema, nunca lograba llegar al final de mi historia y es precisamente porque desde el principio no logro sintetizarla en un solo párrafo y yo creo que eso a lo mejor podría ayudarle mucho a que pueda terminar la historia. Gracias. Y aquí es Raúl. ¿También quiere opinar? Es que no. Rubén, perdón. A mí me gustaría preguntarle al compañero Luis cuál es su, ¿cómo decirlo? Yo le digo vicio, no es algo tan serio, pero ¿cuál es tu vicio cuando dibujas o cuando narras una historia? Como para yo tenerlo en cuenta y identificarlo en tu historia. Me refiero, si tú, por ejemplo, dibujas las caras, no sé, o sea, un personaje quiere ser expresivo y siempre lo dibujas de la misma manera, ese sería un vicio, por ejemplo, ¿no? Es uno que suelen tener muchos artistas. O, por ejemplo, el representar siempre a un personaje no separado, por ejemplo, ese es otro vicio. A mí me gustaría saber más o menos así cuáles son los tuyos para que conforme vaya viendo tu proyecto pueda decir, ah, mira, aquí lo tiene, compañero, pues puedes ir moviéndole ahí. Luis. Pues creo que de las cosas como que más es, por ejemplo, me cuesta siempre trabajo dibujarlos de perfil. Entonces, rara vez dibujo algún personaje de perfil y cuando lo hago se ven súper extraños. Entonces, siempre intento como que sea de frente de 3/4 y no meterme como en mucho problema. Otra cosa que también siempre trato como de evitar un poco es usar perspectivas, porque me cuesta mucho trabajo hacer perspectiva, me clavo muchísimo y siento que pierdo mucho tiempo si hago como una perspectiva súper perfecta. Entonces, trato siempre como de simplificar como en vistas, ya sea cenital o frontal, ¿no? Nada como de cosas así súper, como complejas. O si hago una perspectiva, la verdad prefiero apoyarme en una fotografía que yo tomo. De hecho, quería usar fondos de fotografía para el proyecto justamente para ni siquiera perder tiempo como en hacer fondos, ¿no? Y poder avanzar como un poquito más rápido. Y otra cosa también, a veces siento que le falta un poco como de más dinamismo un poco a las poses de los personajes que hago. A veces siento que se ven como un poquito rígidos, ¿no? Eso siento también como que son como esos medio visillos, así como que vas como tratando como de acoplar como al estilo. Bueno, decía un maestro que el estilo pues es la forma como de justificar los vicios de dibujo que tiene uno, ¿no? De decir, no, pues yo no hago perspectiva porque así es mi estilo, ¿no? Es todo así como en puro plano frontal. Entonces, pues sí, de alguna forma son como esos vicios que se van acumulando y como que no los vas corrigiendo. Pero sí, pues la verdad sí quisiera como aprender a dibujar un personaje de perfil, ¿no? Que no se viera extraño. O una perspectiva y que no me costaba tanto trabajo. Digo, eso lo he resuelto usando fotografías, ¿no? Usando fotos, usando referencias de fotos, pues ya me quita un peso encima porque pues si no, no avanzo, ¿no? Además de que justamente el otro vicio es que, como le comenté una vez a Anabel, a veces me pasa que quiero como que super pulir la página, ¿no? Y ponerle un montón de texturas y tramas y súper que quede perfecta, ¿no? Entonces, eso también siento que me hace perder como mucho tiempo o como que me consume más bien mucho tiempo, ¿no? Y pues sí, justamente igual voy a intentar hacer lo del plot que recomendaban para tener como más clara la estructura de la historia. Digamos como que ya tengo más o menos como el final, pero no sé, no siento que sí, igual se ve muy cliché, ¿no? El final, pero bueno, ya con los avances pues ya irán viendo a ver qué tal. En el caso de tu proyecto, Luis, ¿ya hiciste la parte del cuento? Lo empecé a hacer, la verdad lo empecé a hacer, no lo he terminado porque me costó muchísimo trabajo hacerlo en cuenta. Al momento que empezaba a escribir, me daban ganas de dibujar, entonces me ponía a dibujar. O sea, la verdad sí, porque como que siento como que estoy describiendo algo que podría dibujar, entonces como que siento como que me estoy haciendo como un paso extra, pero sí lo quiero hacer. O sea, sí, te digo, voy más lento con el cuento, pero sí espero poder hacerlo más o menos a la par, ¿no? Pero justamente ya como que me dije, bueno, pues dibujo y voy avanzando un poco, ¿no? Ya tal vez en base a los dibujos puedo ir sacando algo de texto, ¿no? Porque así como que sentarme en la página en blanco y ponerme a escribir así como de, no sé, no me sale. La verdad no me sale como, no sé, y abrió la puerta, aterrado, no sé, como que no
no siento como que a mí se me dé como escribir en prosa o en guión técnico, pues no tengo como esa formación. Me encantaría poder hacerlo, ¿no? Siento que sería más claro, pero pues también pues aprendí a hacer cómic pues mucho improvisando, la verdad. Y viendo pues trabajos de otras personas, ¿no? Tanto justamente como tomando un taller y todo, que obviamente me ha ayudado mucho más esto, ¿no? Más a estructurar y a experimentar, justamente. Sí, sí, es que en efecto habíamos estado en talleres previos con Ujú. Luis y sí ha estado siguiendo el método. De hecho, estabas haciendo una novela gráfica, ¿no? Sí, Sí. la verdad lo que pasa en ese momento lo quería meter para un concurso, pero justo, ¿no? Lo que hablabas al principio, como la competencia, la ansiedad, los tiempos. Y yo me di cuenta que en ese momento pues me hubiera tenido que encerrar, no sé, 3 meses, ¿no? A dibujar así como loco para cumplir con el deadline. Y la verdad no lo quería hacer. O sea, sinceramente dije, no, ya el año pasado me la viví encerrado, ahorita no quiero. Entonces, yo le dije a Anabel, voy, yo lo voy a poner en pausa, quiero como un poquito como salir a hacer otras cosas. E irónicamente, pues de esas salidas, pues acabó siendo que yo me mudé de casa, ¿no? Entonces, se me ocurre esta historia, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Unas cosas por otras, pero justamente el proyecto que estábamos tallerando, pues sí me gustaría retomarlo, ya con más, ya como teniendo como una experiencia previa de haber dibujado un poquito más, porque realmente los cómics que he hecho, pues han sido, lo más que he dibujado son 8 páginas. No he dibujado más. ¿De qué trata la historia, Luis? Esta es, justamente es un chico que se muda, ¿no? A un departamento. El departamento pues parece como que alguien vive ahí, pero nunca ve a nadie. Y entonces empieza a pensar de que está solo, pero siente que hay alguien más, ¿no? Entonces, en algún punto dice, pues es que entonces, ¿quién viene, no? O sea, alguien entra o no entra, o sea, estoy solo. Y en una noche decide quedarse despierto a ver si alguien entra, ¿no? Y en esa noche tiene la secuencia justamente del sueño, donde este ente pues de alguna forma como que se le manifiesta y como que le da, digamos, como una especie como, digamos, como bienvenida o como que lo ve, ¿no? Y este chico pues se aterra, no sabe si fue un sueño, si fue realidad o no. Se va, o sea, se siente como muy aterrorizado por el nuevo espacio, se siente ya como mal, incómodo, justamente como esta cuestión como de las casas embrujadas, ¿no? Que se aparecen, huyen, ¿no? Y al final pues justamente se refugia como con otro amigo que también vive solo, pero pues es como que le gusta mucho como esta parte como oculta, como de horóscopos, como el tarot y todo, y él le dice así como de, no, pues vamos a hacer un exorcismo, ¿no? Dijo, igual y si está poseído tu departamento, y bueno, ya de ahí pues parte hacia el final, que te digo, ya lo tengo pensado, pero tiene un giro ahí medio extraño, entonces no quiero como spoilar tanto, pero Ay, pues esa es un poquito como la idea, justamente. ¿qué es lo que te pareció muy significativo de contar esta historia? Pues la experiencia personal, ¿no? Porque mucho fue parte personal, como un poquito como entre ir, como estar solo, ¿no? Vivir solo, un poco como las primeras semanas para mí fueron como difíciles porque incluso yo pensé que hasta me había contagiado de COVID, ¿no? Entonces tuve con mucha ansiedad y no regresaba a varios días, o sea, como que todo eso se fue virtiendo, ¿no? Y también los primeros días que estuve viviendo aquí, pues, por ejemplo, mis roomies no estaban, solo estaba yo solo. Solamente escuchaba que alguien entraba o salía en la noche o en la mañana y después era como de, ay, ya no hay nadie, ¿no? Entonces, como que todas esas experiencias me ayudaron. De momento dije, oye, no estaría como chistoso hacer una historia, ¿no? O sea, como que siempre se me ocurren así de, no estaría chistoso y la historia, ¿no? Y dije, pues estaría bueno, ¿no? Dije como que sería algo divertido, ¿no? Y lo pensé justamente como en Inktober, porque dije, pues como una cosa de terror, como de fantasmas, ¿no? Además de que a mí siempre me ha gustado como meter en las historias como cuestiones como entre mágicas, esotéricas, como un poquito fantásticas, ¿no? Dentro de la normalidad o de la realidad de la ciudad. Entonces, como que me fue gustando ahí más o menos cómo se fue armando. Tardé un poco en bocetarlo, pero es un poquito como dejar un poco como una experiencia personal, justamente como en un cómic, ¿no? Pero dándole como un giro como pues, medio sobrenatural. Sí, de hecho, igual y podrías también compartir algunas piezas de trabajos que tienes ya con la técnica definitiva que usas para que vean las ambientaciones que generas, porque sí creo que claro. en el trabajo de Luis es una constante como paisaje, ambientaciones sombrías. Sí, mucho. Y bueno, Luis, ¿qué crees que hiciste sin querer? ¿Qué creo que hice sin querer ahorita? Ya nos contaste la historia, Luis, ya la podrías haber escrito. Ya sé, pero es que me cuesta trabajo como pasar de contarlo a escribirlo.
Mira, a lo Como mejor, que me empiezo como a pensarlo y lo primero que me digo es dibújalo, ¿no? Ya no es como escribirlo, sino sí. es como el primer pensamiento de decir dibújalo. Y sí, sí, de alguna forma te digo, ya como que la tengo en la cabeza, pero ya al momento de ponerte como a escribir es como, no, me quedaba una hora así frente a la pantalla con la pantalla en blanco así, ¿no? Con el cursor ahí así de, ¿y ahora Sí, qué? es que ¿No? a lo mejor en tu caso el proceso es inverso. Primero lo Ujú. dibujas y a lo mejor Y luego posiblemente sí, el recurso de la aplicación para grabar voz sí, te serviría, así como ahorita, de hecho, yo te sugiero que revises cuando se suba la grabación ujú. de esto e incluso si quieres lo transcribas porque prácticamente diste datos Sí, muy interesantes que enriquecerían mucho tu proyecto. En este caso estás planteando sí, sí, sí. que estarías contextualizando esta historia de fantasmas incluso con la situación del COVID, por ejemplo, ¿no? Sí, un poco. Como que tiene esa parte como del COVID, como de la ansiedad, Sí, de ¿no? hecho, sí, han ya incluso comenzado a surgir historias, pues, de terror, ¿no? Sí, Yo no les voy sí, a contar una que justamente. me contaron, pero sí. Sí, es que es interesante, ¿no? Hay incluso también hay algunas personas en el taller que han estado trabajando el tema de duelo, porque sí, es un proceso, un fenómeno histórico que no nos esperábamos y creo que todavía no hemos procesado toda esta pérdida, ¿no? De vidas No, humanas. De es, hecho, sí, no, adelante, adelante, no, perdón. sí, me sorprendió mucho que escuché a una familiar que me dice, oye, ¿por qué hay tantos moños negros? ¿No? En la calle. Sí. Como que estamos en shock, ¿no? Ujú. Y sí, yo creo que ya me habías comentado también, pues, esta situación, ¿no? De lo que mencionabas de que habías pasado por esta situación de COVID. Sí, Y pues sí, creo que sí sería interesante, pues esto, ¿no? Que mencionas que no sé si el Romy también es el fantasma, entonces. sí, es la cuestión, ¿no? Como de decir, pues entonces el roomie es un fantasma, ¿no? O sea, alguien más está habitando ahí. O sea, como hacer como esa, justamente, ¿no? Como los valores binarios, ¿no? Como ese contraste entre vivo, muerto, ¿no? Vivir, no vivir, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, como que me latió como hacer como esa, justamente, ¿no? Pensando como en lo que habíamos visto como anteriormente, como en el taller, pues esos valores binarios, pero como universales, ¿no? ¿Qué se siente justamente como llegar a un nuevo lugar? ¿Cómo es estar ahí? Porque pues también muchos amigos cercanos se han mudado ahorita, ¿no? Mucha gente cercana se ha mudado, entonces también fue como para mí un shock como decir, oye, pues estaría bueno como plasmar como esta parte como de esas experiencias. Y ahorita en la carpeta justo acabo de mover dos imágenes de dos cómics que hice. Uno justamente es del duelo derivado de COVID, que ese lo hice el año pasado pues para mi trabajo. Y el otro es un proyecto que, bueno, el más largo que he hecho, de 8 páginas, que hice sobre Tlatelolco en el 68, ¿no? Pero pues sí, es como más texturoso y todo, más oscuro. Uh-huh. Entonces ahí ahorita están en la carpeta. Igual creo que sí se pueden ver. No sé si ya se movieron. Creo que sí. Sí, de hecho, también creo que he visto como constante en tu trabajo que algunos de tus personajes podrían parecer un alter ego tuyo. Sí, de hecho. Sí, varias personas me lo han comentado. Entonces siempre ya trato como de variarlo un poquito como el corte de cabello, algunas cosas, porque luego me dicen así como, ay, eres tú, ¿no? Como muy evidente. Que bueno, siempre dicen que el autor pues siempre muchas veces, a veces puede vertirse a sí mismo, ¿no? Muchos de sus personajes pues son alter egos del mismo autor o de personas que conocen el mundo real. Entonces, pues sí, la cosa como que dije, no, bueno, le voy a cambiar como el peinado, ¿no? Justamente, o un poco, porque siempre tiendo a ser como el mismo tipo de personajes al bocetar. Como ya también por vicio, justamente ya como que ya tienes tus atajos y ya dices, sí, lo hago así, ¿no? Y ya como que no piensas mucho en eso. ¿Has hecho personajes femeninos que sean los principales? Todavía no. Quiero hacerlo. De hecho, sí tengo bueno, creo que eso no te lo había comentado. Es un proyecto como que ya tengo tiempo pensándolo.
Pero sí quisiera, y justamente me he dedicado ya también como en el trabajo a dibujar más personajes femeninos porque casi no los dibujaba. Me costaba un poco y ahorita era como de no, haz una niña, haz una mujer, haz, o sea, como que digo, no, ya, cámbiale, ¿no? Incluso ver estilos de peinado también, de ropa, de muchas cosas, ¿no? Como ya variar un poquito más a los personajes porque pues al final siempre se acababan pareciendo mucho, ¿no? O siempre se acababan viendo iguales, o siempre acababan pareciendo el mismo personaje, ¿no? Yo también me he dado cuenta un poco de eso al estar trabajando más o al querer meter pues como más historias o más trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí. Sí, de hecho, noto que es como una constante el uso de la minitrama, que es como el tipo de relato que tiene la característica de ser interno, psicológico, subjetivo u onírico, ¿no? Sí, de hecho sí, sí, bastante. Siempre parto como de experiencias propias o de cuestiones como muy personales, que de alguna forma pues así empecé, ¿no? Haciendo fanzines y dibujándolos y como diciendo quiero expresar esto, lo voy a dibujar, lo voy a imprimir y ya de ahí fue surgiendo como otra vez como decir, pues lo quiero hacer en cómic porque pues yo siempre he querido mucho los cómics, ¿no? Y crecí leyendo cómics, entonces pues les tengo como mucho cariño. Entonces, pues como que por eso me gustó más, ¿no? Como decir, oye, pues ya te quiero como meterme a hacer cómic, ¿no? Que ha sido un camino como bien extraño y bien difícil y bien tortuoso, pero pues bueno, mira, aquí estamos. Sí, Luis, de hecho también una situación que creo que es muy importante es la de que no veas la luz al final del túnel, como ya te había dicho, Sí. sino pues tratar de pues disfrutar el proceso, ¿no? Porque creo que Claro. tu proyecto anterior ya iba, pues ya prácticamente estaba totalmente estructurado. Sí, lo dejé, o sea, ya en ese momento como que me sentí un poco abrumado, la verdad, ya ves que te comenté, me empecé como a abrumar mucho, a dar mucha ansiedad y de alguna forma pues como que lo puse en pausa, ¿no? Porque pues a mí pues luego sí pega, ¿no? Mucho como ver las redes sociales, ver lo que hacen otras personas, o ver incluso gente que pues parece, te digo, como que la pandemia pues no les afectó mucho, ¿no? A mí la verdad el año pasado pues yo anduve como entre depresión, ansiedad, luego me enfermé de COVID, ¿no? Entonces, y este año pues ya fue como un poquito de decir, no, pues ya sal, ya haz más cosas, ¿no? Ya, no te quedes encerrado, entonces como que por eso dije, no me quiero quedar encerrado como a dibujar, ¿no? Aunque me gusta mucho, dije, no, mejor quiero hacer otras cosas y bueno, de alguna forma pues han salido por ahí otras cosillas, han salido otras experiencias y bueno, salió como esta historia, ¿no? Pero bueno, obviamente el otro proyecto pues tampoco lo quiero olvidar porque pues sí te digo, tengo una lista bastante choncha de proyectos que dije voy a hacerlo y nunca lo hice, ¿no? Y ahí se han ido acumulando y se han ido acumulando y se quedan, ¿no? Se quedan y ya en algún punto pues ya ni te acuerdas o ya ni me acordaba, ¿no? Que los tenía. Entonces, pues sí. Sí, de hecho vamos a estar viendo más a detalle las los masterplots, que es también muy interesante cómo un masterplot se evidencia de manera tangible o más bien visual en un proyecto, por ejemplo, una estructura caleidoscópica o coral en la que se van intercalando las historias de distintos personajes y una estructura muy interesante para configurar y reforzar esta modalidad es que pudieras intercalar las historias de los vecinos, ¿no? Tu personaje principal puede ser puede ser que la siguiente historia sea la historia del vecino del departamento 5 y así, ¿no? Entonces la estructura que los vincula es el mismo condominio. Sí, de alguna forma sí lo pensé y como que también siempre me ha como llamado la atención contar como una historia como de un edificio de departamentos, ¿no? Porque pues siempre pasan como muchas cosas. Sí, de hecho. Está bueno, es un lugar como donde siempre pasa algo, ¿no? Sí, siempre ocurre alguna cosa. Que ya se han hecho como series y películas, incluso mangas, ¿no? Como de edificios de departamentos, pero no sé si en México, yo siempre como que busco justamente también como ambientarlo en México y meter cosas mexicanas, pero sin caer en el cliché, ¿no? A mí no me gusta como caer en el cliché así como el charro, la calaca, no sé, cosas así como ya muy vistas,
pero que de alguna forma digas, ah, bueno, sí está como situado en México, ¿no? Ya no situarlo como en otro lado, pero no sé si como en un edificio de departamentos así como de México, digamos, ¿no? En un edificio chiquito, porque pues realmente yo vivo en un edificio que es pequeño y pocos departamentos ya están ocupados, la mayoría de ellos son locales de negocios, ¿no? Sí, Pero pues es un edificio no muy grande, no es un multifamiliar, ni es una superunidad, es un edificio de todas maneras que era pequeño, ¿no? Aún para cuando era de departamentos, pues era pequeño. sí, de hecho hay un proyecto que hizo, bueno, no sé si es Ridley Scott, que se llama Un día, ay, no sé si alguien ubique ese proyecto, que consistió, no sé si es ese director, pero consistió en que él utilizó la estrategia de solicitar, recopilar historias en torno a, pues, cómo se sentían, ¿no? En este caso, personas de diversas partes del mundo. Es que no recuerdo ese proyecto, ¿cómo se llama? Pensaba que era este director. No sé si alguien ubica ese proyecto. Ay, gracias, Elia, perdón. Ah, Noche en la Tierra. No, tiene otro nombre. Me parece que, pero sí puede ser, por ejemplo, el edificio y... No, es otro proyecto. Gracias, Alfredo. Sí, puede ser, por ejemplo, la historia de un departamento en México, la historia de un departamento en Japón, la historia de un departamento en Suecia, etcétera, ¿no? Sí, entonces vamos a estar viendo cómo las estructuras narratológicas también pueden tener estructuras tangibles que justifiquen por qué se utiliza una u otra forma, ¿no? En este caso, el ejemplo que mencionaba Evaristo de Uzumaki, la forma en la que se va reforzando y justificando la estructura es a partir del recorrido del pueblo. Uh-huh. ¿No? Sí, son como todos los casos que le va pasando a la gente que se empieza a obsesionar por la espiral, ¿no? Y cada caso es diferente, pero todos tienen justo como en común que les obsesiona la espiral, uno dibuja espirales, otro creo que hace como vasijas y las empieza a hacer como en espiral y, o sea, todo va en torno a las espirales, ¿no? Y es como, bueno, pero Junjito es así como máster, de hecho, bueno, fue como de los primeros que leí yo cuando empecé como a regresar a hacer cómic. Un amigo me lo recomendó porque me decía así como, eso, tu trabajo se parece mucho, ¿no? Me dijo, lea a Junjito y me encantó. Sí, de hecho, sí. para proyectos de terror, creo que sí lo ideal es el uso de sombras en rostros, ¿no? De maneras, bueno, ya es como recurrir un poquito al teatro, ¿no? A que el rostro del personaje se vea más afectado por, en este caso, por el miedo, terror, ¿no? Y un poco recurrir a lo que es el recurso que hemos estado revisando, el de adjetivación y sustantivación icónica, ¿no? Que es cómo mostrar gradualmente, bueno, que eso igual puede ser una sugerencia, ¿no? De cómo el rostro del personaje, pues, se llena de terror, ¿no? De hecho, estaba viendo un poquito la referencia del cómic y sí, los rostros de los personajes sí llegan a verse muy aterradores, ¿no? Sí, bastante, sí. Bueno, Luis, pues alguien más que quiera comentar algo a Luis. Y bueno, Yo. pues, ¿sí? Ajá. Acabo de compartir, de hecho, un ejercicio medianamente práctico para las perspectivas. Y bueno, casi cuando dijo algo sobre dibujar ropa, me identifiqué totalmente. Entonces, a eso va mi consejo, ¿no? Si hay algo, y luego también con personajes femeninos, ¿no? Pero entonces, si hay algo en lo que no estés tan especializado, que no te salga muy bien, etcétera, enfócate en eso, ¿no? Habías dicho perspectivas, pues ponte a dibujar, no sé, los muebles primeramente o empieza con pequeñas cajas de, no sé, de leche, de Boeing, no sé. Pero o sea, practicando se aprende. Y igual no hay un método, digamos, correcto.
o el orden, si dices que te da más por el lado de la dibujada que lo escrito, está muy bien. Y lo que sucedió, que ya nos contó hasta el final, ¿no? Entonces, eso que sientes o como te hayas sentido, cómo va y al momento, porque luego se nos olvida, no tenemos idea de cómo se nos ocurrió, etcétera. Entonces, al momento, para que no sucedan este tipo de pues de trabas o pues sí, estas ausencias creativas, ¿no? Pues que a mí me pasó lo mismo con la ropa, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea de cómo vestir a los personajes, pues que me pongo a ver videos de, no sé, asesoría de imagen, estilo, etcétera, ¿no? A revisar los catálogos de zapatos, de ropa en aquel entonces y terminé aprendiendo, ¿no? Incluso uno a verse o vestirse mejor. Entonces es eso, ¿no? Si no sabes o no tienes idea de cómo escribir, pues igual puedes ponerte a leer. Si no sabes cómo dibujar, ponte a dibujar. Pero activos, siempre activos, compañeros. Punto. Gracias, buen consejo. Pues creo que es Muchas una gracias. constante, Luis, el tema de la ciudad, el tema de como introspectivo, ¿no? Yo creo que también podrías explotar mucho más ese tema, ¿no? Uy, es que... Sí, me falta, te digo, tengo proyectos que quería hacer como en fanzines tiempo y pues no, ya no, como que se quedaron ahí a la mitad, pero la mayoría tienen como esa cuestión como bastante pues introspectivo, como muy, muy urbana, ¿no? Entonces, pero bueno, quiero poco a poco, a ver cómo me voy organizando y ya irlo sacando, porque sí ha sido como quedar con todo el cúmulo así de proyectos y de referencias y como sentir que no los he como plasmado, ¿no? Que solo se han quedado así como ideas al aire y ya. Sí, Luis. No, pues ojalá haya posibilidad de que retomes tu proyecto, Luis, el que dejaste pendiente. Ya estaba todo No, estructurado. sí, ¿No? no, sí lo voy a hacer, no, de veras, sí lo tengo que hacer y sí, no, de veras. No creas que lo voy. Igual y podrías irlo trabajando por capítulos. Uh-huh. Sí, ya me lo puedo ir tomando como más tranquilo, ya sin tener como la presión justo como de decir lo tengo que meter a tal concurso, ¿no? Sí, creo que es lo ideal. Si ya se pasó una convocatoria, pues continúalo trabajando. Uh-huh. Sí, para que ya cuando llegue a alguna convocatoria, pues ya lo hayas avanzado. O sea, ya, y ya no estás con la presión de que tengo que acabarlo y estás con el estrés, ¿no? Sino que pues irlo avanzando y ya surgirá alguna posibilidad, ¿no? Incluso de presentarlo proponerlo a algún editorial, ¿no? Por ejemplo. Claro, también. Sí, Luis, no te abrumes. No, ahí vamos, poco a poco ya, menos ansiedad, ya. Sí, Luis. Gracias, Luis, por compartirnos tu. No, y incluso, perdón, gracias a se me todos. olvidaba, tiene incluso aplicaciones hasta tanatológicas, te puedes ir también por esos temas, ¿no? Una mudanza es también pues sí, una manera de duelar, y en estas actuales circunstancias creo que lo es mucho más. Esta situación igual de cómo te sentías probable o posiblemente contagiado, igual todo eso lo puedes plasmar, claro que sí, punto, ahora sí ya. No, gracias, va, gracias. Yo quiero comentar. Sí, Pati. Sí. En una de las clases anteriores, la maestra comentó algo acerca de cómo el contexto viene a constituir un personaje más. Entonces, es impresionante el cúmulo de imaginería que tiene el compañero. Sin embargo, algo que llama mi atención es que los contextos recurrentemente suelen ser como de reducción de elementos. Y eso no lo veo como un problema, más bien lo veo como una sugerencia de exploración que el compañero puede ver en tanto, por ejemplo, el contexto cromático que tiene el tigre
y luego la imagen de abajo que me parece más Tamayo, y luego las imágenes que vienen abajo y que parecen a realismo mágico. Aquí tenemos a Tamayo en esta especie de conejo burro volador, porque maneja aún de no recurrir a una perspectiva habitual, aquí hay una perspectiva onírica y fantástica. Entonces, por cuestiones de imaginería no paramos, pero yo creo que los contextos podrían ser recursos que podrían enriquecer muchísimo las imágenes. Y me refiero a color, me refiero a sensaciones, no necesariamente retratar si es un paisaje o si es algo en específico, pienso yo. ¿Sí, Luis? No, muchas gracias. De hecho sí, en esa imagen pues es totalmente Tamayo. A mí me encanta mucho el trabajo de Rufino Tamayo, entonces, y justo, ¿no? Cómo resuelve como pues que no usa perspectiva, digamos, pero resuelve muy bien los planos, resuelve muy bien el color, las formas, ¿no? Y tiene como justamente como esta expresión como muy mexicana, pero a la vez como muy influenciada como por todas las vanguardias del siglo XX. Pero sí, justamente como que eso fue como un experimento de no usar perspectiva, ¿no? Sino solamente como todo plano. Pero sí, de hecho sí quiero hacerlo porque me pasó mucho en la escuela que me regañaban por simplificar mucho, ¿no? O por sintetizar mucho los elementos. Era como una constante de que me regañaban siempre los maestros, entonces ya después lo perdí un poco y como que después dije, no, creo que sí estaba bien como sintetizar, tiene como sus ventajas. Entonces, como que lo quiero justamente retomar, ¿no? Ver que a veces pues no es necesario como tanto detalle o tanta cosa como para contar algo, ¿no? Dibujar algo, que a veces con una línea ya está, ¿no? Se entiende. No, muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguien más quiere decirle algo a Luis? ¿O ya cerramos o qué opinan? Sí, Luis, yo creo que ya tienes en efecto estrategias técnicas ya muy definidas y que has ido perfeccionando, pero aquí creo que lo único que es más, bueno, que se requiere más concretar es tu estrategia de trabajo, Luis. Sí, totalmente. Totalmente, porque sí hacer cómic es enfrentarme a algo que nunca había hecho, ¿no? Y que tiene como su propia forma de, no solo su propio lenguaje, su propia forma de trabajarse. Sí, Luis. Pero sí, ahí voy poco a poco, pero sí lo voy a concretar y te prometo que sí, el proyecto que estábamos tallereando lo voy a retomar, lo quiero retomar. Sí, ya no, sí, pues creo que es importante no dejarse bajonear por las redes sociales. Sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Sí. Bueno, pues creo que ya varios se están despidiendo, pues yo creo que ya cerramos la sesión, pues les agradezco a todos su tiempo y atención y pues yo espero a más tardar, no sé, pues entre lunes y martes ya subir el segundo bloque de este resumen de ejercicios, ¿no? Que ya están vinculados más a lo visual. Y bueno, pues si no hay algo más que quieran mencionar, pues creo que ya cerramos la sesión. Y gracias a Luis y espero que pues ya continuaremos con Mariana y quien más, con los demás que quieran irse sumando a la lista de los que quieran o gusten que revisemos sus proyectos, ¿no? Sí. Y para llevar un mejor orden, procurar anotarse en Facebook, perdón, en el grupo de WhatsApp, para que ahí vayan quedando los nombres. De hecho, voy a subir la lista hasta donde va y quien se vaya sumando, ¿no? Bueno, entonces nos estamos viendo pronto y cualquier duda o comentario, estoy al pendiente. Bueno. Feliz. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana, maestra. Gracias igualmente, maestra Pati. Un abrazo, linda. Chao. Igualmente. Gracias, Pati. Bye. Hasta luego.
Hasta luego todos. Hasta luego. Bye, buena bonito semana. fin. Bye. Esto